Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo 23º del tiempo durante el año. La lectura del Evangelio y las otras lecturas nos invitan a poner nuestra mirada en las cosas que son importantes, aquellas que hacen a nuestra salvación. Así lo dice el libro de la sabiduría, que nos invita a reflexionar sobre la caducidad de nuestra vida efímera, lo que significa que comprender esos designios de Dios y comprender nuestra existencia. Y está muy relacionada con el Evangelio, estas dos comparaciones de la edificación de una torre y de la guerra de ir con 10.000 contra uno que viene contra uno con 20.000, sin antes prever tanto la construcción como la guerra, qué cosas y qué consecuencias puede tener eso. Esto se aplica a nuestra vida y sobre todo a nuestra existencia. El hombre tiene de manera innata, así lo decía San Agustín, un deseo de felicidad, añoramos ser felices. El tema es dónde queremos encontrar esa felicidad o dónde la buscamos. Podemos, como nos lo enseña el mundo en el que vivimos, buscar y poner todo nuestro esfuerzo en la felicidad que el mundo nos puede ofrecer, ya sean los bienes materiales, los placeres, el poder, la riqueza, todo lo que a nuestro alcance de una u otra manera puede llegar a estar, pero también es algo comprobable que esas cosas no nos hacen felices. Es decir, tener dinero no nos hace felices, nos puede hacer feliz un poco y estaría bueno que uno tuviese un poco de dinero, pero no es algo que va a llenar nuestra vida, porque uno siempre quiere más y siempre va a querer más. Y además corremos el riesgo de que tal vez aparezca un corralito como fue en el 2001, o venga una devaluación, o nos roben, o lo que sea, y uno pierda esa felicidad. Tampoco podemos decir que la felicidad está en los placeres, porque uno dice, voy a vivir una vida de placeres, de tomar y beber y divertirme, pensando que eso va a llenar toda mi existencia y voy a ser plenamente feliz. Pero eso tampoco nos hace felices, tampoco llena nuestro corazón. Podríamos decir, el poder, llegar a tener poder, hoy que están votando en alguna parte de nuestra querida patria, pero eso tampoco llena nuestra vida. Y cuando leemos el Evangelio es muy sintético y a la vez muy estricto. Jesús nos invita a amarlo y amarlo a Él, y amarlo por encima de todo. Quien no es capaz de, por amor a mí, dejar a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus campos, a sus cosas, ese amor prioritario que pone a Dios en el primer lugar. Dios no quiere que nosotros odiemos a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, que no los querramos, que no nos ocupemos y preocupemos de ellos, sino que pongamos a Dios en el primer lugar, Dios por encima de todo. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy, a eso nos invita el Evangelio de hoy, porque ese seguimiento de Cristo implica un amor hacia Él como el amor que Él tuvo por nosotros, y que nos lo demuestra precisamente en la cruz. Jesús fue capaz de amarnos despreciando su propia vida. Puso por encima de todos sus amores humanos, incluso su propia madre, todo nos puso a nosotros, porque Él fue capaz de dar su vida. Y pensemos que en la cruz, el amor humano más precioso que tenía, que era el amor hacia su madre querida, termina renunciándolo al entregarle a María Juan como madre. Incluso en ese momento Jesús se despoja de todo. Y nos enseña a nosotros que para poder alcanzar lo que tanto anhelamos, lo que tanto deseamos, también tenemos que seguir sus pasos. Algo que no hizo Adán y Eva, porque Adán y Eva en el paraíso pensaron en sí mismos, en su propio interés, en sus propios deseos. Fueron egoístas, incluso aunque estaban juntos, tanto uno como otro pensaron en cada uno. No fueron capaces de pensar en el otro, mucho menos de pensar en Dios y en todo lo que Dios les había puesto en el paraíso.
No, les interesó su propia voluntad, sus propios deseos, sus propios anhelos y las consecuencias que se siguieron de ese pecado original. Jesús y María hacen el camino totalmente inverso. Tanto Jesús, que es imagen del nuevo Adán, como María, que es imagen de la nueva Eva, nos enseñan que el camino que nos realiza, que nos planifica, que nos hace ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres, no está en buscar nuestro propio interés, nuestras cosas, sino en olvidarnos de nosotros mismos para estar pendientes de los demás, para estar atentos a las necesidades de los demás. Y es ahí donde se realiza ese gran milagro por el cual nosotros encontramos la felicidad. Esa famosísima oración de San Francisco de Asís, que nos invita a esto, a olvidarnos de nosotros para que Dios sea el que reine en nuestra vida. Cuando Jesús nos dice esto, es una invitación a recordarnos cuál es el centro de la vida. Hoy en el Vaticano se canonizaron dos santos, Carlo Acutis, jovencito, conocido como el hombre de las redes sociales, porque muy contemporáneo nuestro, que dedicó su vida a lo que Dios le pedía, hizo un viaje relatando los milagros eucarísticos, ese deseo y ese anhelo de llegar al cielo, esa autopista que nos lleva al cielo, que era nada más y nada menos que la cruz, es decir, el abrazar la cruz. Y junto a él, Pier Giorgio Frassati, también otro joven que entregó su vida en la acción católica, que deportista, que le encantaba subir a la sierra, y que también a temprana edad Dios los llama a ambos. Muy temprana edad. Carlo Acutis, jovencito, una enfermedad, Pier Giorgio un poco más, pero no tanto. ¿Pero qué nos enseñan? Esto, la fugacidad de nuestra vida y el aprovechar cada instante para que Dios reine en nuestro corazón. Tomar la cruz de cada día no es nada más y nada menos que ese doble precepto que tiene que ser como el hilo conductor de toda nuestra existencia. El amor a Dios por encima de todo y el amor al prójimo. Pier Giorgio Frassati se termina enfermando, habían hecho una sociedad con unos amigos y los fines de semana o durante la semana se encargaban de visitar a algún pobre. Y esa era la misión del grupo. Cada uno tenía que ir a visitar a algún pobre y llevarle alguna cosa que necesitara. Y visitando precisamente a uno se termina contagiando de una enfermedad que es la que le da la muerte. Es decir, fíjense hasta qué punto ese desprecio de la propia vida, como decimos, no, esta persona está enferma, que me voy a contagiar. No le importó. Le importó más vivir ese amor a Dios reflejado en el amor al prójimo. En esta sociedad tan egoísta, en esta sociedad donde se prioriza el propio interés y no el de los demás, donde nos olvidamos de las necesidades de los demás, donde vivimos, parece que cada uno tiene que vivir en un frasco y olvidarnos de lo que nos pasa a los otros, Jesús y los santos nos invitan a descubrir esa dimensión comunitaria. Pero no la comunidad de los que vamos a misa, de los que nos conocemos, sino de toda la comunidad humana. Porque así lo hizo Jesús, así lo vivió Jesús. Jesús no se limitó a ser bueno con aquellos que lo rodeaban a él. Cualquiera que se acercaba a Jesús o cualquiera que cruzaba en el camino, Jesús estaba dispuesto a ayudarlo. Estaba dispuesto a concederle aquello que deseaba. Y así tiene que ser también nuestra vida. Pensemos cuánta gente hoy, cuántas personas sufren, están pasando por momentos difíciles, complejos. Y a veces no es necesario que uno tenga que tener dinero para ayudarle o darle algo. A veces el simple hecho de dedicarle nuestro tiempo para escucharlos. Porque a veces ni siquiera tenemos tiempo para eso. Ni siquiera tenemos tiempo para escuchar al otro.
perder ese tiempo, media hora, para que el otro se desahogue. Ni siquiera eso. Fíjense hasta qué punto este mundo de tantísimas cosas ha perdido la capacidad de la empatía con los demás. El Evangelio de hoy es una invitación a volver nuestra mirada hacia Jesús, que ha sido capaz de tomar la cruz y dar su vida por nosotros. Y como dice el Señor, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y esa es la meta también de nuestra vida. Pidamos a nuestra Madre Santísima que a todos nos conceda esta gracia. Ave María Purísima.